En Hechos capítulo 4, del 1 al 12, nos habla de la resurrección más el nombre de Jesús, que esto es tribulación. Un obispo dijo una vez, donde iba el apóstol Pedro había un alboroto, pero donde yo voy me sirven un té. Qué diferencia, ¿no? Qué irónico también. ¿Qué pasa donde nosotros vamos, como hijos, como hijas de Dios, como discípulos de Cristo que estamos pregonando el Evangelio del reino de Dios, que estamos anunciando que el reino de los cielos se ha acercado? Para los privilegiados que rechazan al Mesías, este es un movimiento que era una molestia. Los saduceos estaban muy bien ubicados, posicionados como gobernantes del templo y de Jerusalén, y el hecho de que los cristianos estuvieran predicando este evangelio, esta buena nueva que el reino de los cielos había acercado, era una molestia. Tanto el sumo sacerdote como los líderes que estaban conectados con Roma, tenían las guardias del templo, entonces podían controlar el pueblo y así ganar dinero. Esta resurrección, esta doctrina de la resurrección era muy peligrosa y era radical para ellos. La resurrección era una doctrina revolucionaria, porque la resurrección de Jesús era el comienzo y la señal de la restauración concluyente de Dios, según el verso 3:21 que estuvimos leyendo. Era una buena noticia para el pueblo, una noticia de restauración, una noticia de perdón, una noticia en la cual ellos ya no estaban bajo esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud del pecado. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que esta doctrina realmente los ponía de cabeza. La resurrección y el nombre de Jesús era igual a tribulación. Cuando nosotros predicamos a Cristo, crucificado, resucitado, cuando las señales siguen a los que creemos, cuando predicamos el Evangelio y las señales nos siguen, ¿cómo? Con milagros, con liberación, con prodigios, con nueva vida, con un nuevo nacimiento espiritual. Hay persecución, hay tribulación, pero es cuanto más tenemos que hablar. Y doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad a través de estos medios de comunicarnos y de predicar el Evangelio. Y gracias por los pastores que estuvieron orando por mi vida para que yo pudiera volver a grabar. Son tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros y nos fortalece y nos da de su gracia, de su unción. Vemos allí en el verso 4 del capítulo 4, el verso 10, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces el nombre de Jesús no solamente era un nombre que daba el poder de sanidad, sino también era un símbolo de oposición. Además, Jesucristo mismo era el nuevo templo de Dios y era un trastorno, una nueva dimensión. Era un símbolo de oposición. ¿Por qué? Porque ese mismo que crucificaron, en ese mismo nombre de que crucificaron, esta persona, este cojo de nacimiento, era sano. Y ese era el milagro de Dios. Esteban dijo en su predicación, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, capítulo 7, verso 48. Jesús mismo citó en el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra se refiere al Mesías. Dios construiría un nuevo templo. Eso significaba que el templo de Jerusalén iba a desaparecer, como Jesús mismo lo profetizó también. Entonces Dios iba a poner un nuevo orden en el mundo por medio de Jesucristo. Un nuevo tiempo, el tiempo del reino de Dios. El tiempo en que la iglesia iba a pregonar que el reino de los cielos se ha acercado, se ha empezado a establecer hasta que se concluya con la segunda venida de Cristo. Entonces los cristianos del primer siglo se acordaron de la piedra del capítulo 2 de Daniel, que dice Daniel 2:34, esta profecía mesiánica. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces Dios pone este nuevo orden. El templo que estaba en Jerusalén no tenía sentido para los primeros cristianos. Entonces ellos no tenían miedo a los principales sacerdotes. Estaban convencidos de que Dios los había puesto con un propósito, que es predicar el Evangelio del reino de Dios.
a todos los lugares donde Dios los enviara. Dice el 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Hoy en día muchos dicen que esta palabra es una palabra soberbia o exclusiva o triunfalista. Para el secularismo, todo lo que no es cristiano y el relativismo son sus templos que deben guardar. Del mismo modo que los judíos con mucha pasión se aferraban al templo, hoy el secularismo, el relativismo son los nuevos templos que hay hoy en día, donde se apoyan, donde se aferran. Pero nosotros sabemos que la palabra esta es verdad, que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. También en el capítulo 4 del 13 al 22, en este otro párrafo, nos hace una pregunta. ¿A quién le vamos a guardar lealtad? ¿A quiénes vamos a ser leales? ¿A quién? En el 4, 19 al 20, Pedro les dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres que nos amenazan con que callemos nuestra boca? ¿Qué es justo delante de Dios? ¿Obedecer a Dios antes que a los hombres? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo lo que estudiamos con la experiencia es mucho más importante de lo que podemos aprender con los libros. Nosotros podemos estudiar la Biblia, estudiar idioma, como lo que estoy haciendo yo también ahora, poder ver lo que realmente dice la palabra de Dios, pero la experiencia es lo más importante, es el nuevo nacimiento en nosotros, comprender quién es Dios y sobre todo nosotros quién somos en Cristo, nuestra identidad como hijos e hijas de Dios, como el templo del Dios viviente. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotros creemos en Jesús, somos hechos una nueva criatura y en el bautismo aceptamos esta nueva nacionalidad, que es ser pueblo del reino de Dios, del reino de los cielos. Ya no tenemos una nacionalidad como terrenal. En nuestro espíritu tenemos una nueva nacionalidad, que es ser parte del reino de los cielos. Entonces, también vemos en 1 Corintios 4:20 que dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, lo que a ellos no les creían con palabras, nosotros ahora vemos que el poder de Dios se manifiesta para que los demás vean y tengan temor. También en 1 Corintios 2, del 3 al 5 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por más que estudiamos la palabra, porque eso debemos hacer, conocer a Dios, por más que leamos, por más todo lo que sea. Nuestra predicación no tiene que ser con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. El poder de Dios no ha menguado en este tiempo, todo lo contrario, es cuanto más se tiene que manifestar. Un avivamiento se está produciendo alrededor del mundo. Los cristianos se están levantando, se están despertando y tenemos que ser parte de este movimiento que con poder anuncie el reino de Dios. Pedro dijo que en el nombre de Jesús había sanado al hombre que no podía caminar. Y Pedro no quería obedecer a los hombres, sino a Dios. Así que los líderes religiosos nada pudieron hacer, porque tenían temor a esta gente que habían creído, pero los amenazaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y Dios, vemos que del capítulo 4, del 23 al 31, observa esas amenazas. Según el Salmo 118, vimos que para los primeros cristianos era algo
que debía pasar esto de oponerse a los gobernantes. Vemos que también los apóstoles habían ido al templo y volvieron el día siguiente y seguían orando con sus amigos. Esto nos lleva al Salmo 2, del 1 al 2, que dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Se levantarán, se levantarán. Nosotros vemos cómo es coartada la evangelización en este tiempo, pero por todos los medios posibles vamos a seguir proclamando el reino de Dios. Se levantarán tanto príncipes como reyes unidos contra Jehová y contra su ungido. Pero la iglesia sigue de pie, la iglesia sigue de pie. Acá al inicio del Salmo 2, el salmista le hace una pregunta a Dios: ¿por qué el mundo entero sale contra Jehová y contra el Mesías? Y este salmo también dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, en el verso 8. Dios le entrega a Jesús, al Hijo de Dios, toda la tierra, todas las naciones. Así que los primeros cristianos estaban seguros de que Dios les iba a entregar todas las naciones a Cristo. Por eso con esa convicción salieron a predicar el Evangelio. Dice también en Romanos 1, del 3 al 5, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado, sabemos que apóstol quiere decir enviado, mensajero, ¿sí? Recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, en todas las naciones. Dios declaró que Jesús es el Hijo de Dios y que era del linaje de David por la resurrección. En vano sería nuestra predicación si Cristo no hubiera resucitado. Él vive, está sentado a la diestra del trono de Dios y nosotros juntamente con Él, nos dice el libro de Efesios. La locura de la evangelización, que es la resurrección de Cristo. Y esto es lo que nosotros predicamos. Y por último, vamos a estar viendo en un nuevo video del 4 del 32 al 37, así que los animo a buscar en sus Biblias y ahí sí vamos a ver los signos del nuevo pacto.